Muy, pero muy buenas a todos los que nos están acompañando a través del canal de YouTube 1517. Volvemos ya con una nueva emisión de este especial del debate, capítulo 2, habría que nombrarlo, porque ya pasó el debate presidencial entre las dos caras que van a ir en puja de ocupar el sillón de Rivadavia el próximo domingo 19 de noviembre, donde, bueno, serán las elecciones y habrá que esperar hasta el día de diciembre para la asunción. Pero la verdad es que mucha expectativa, mucha, me atrevo a decir hasta incertidumbre, ¿no? Sabiendo que, bueno, hay mucha gente que todavía están dudando. Hay un tema muy puntual e importante también para mencionar y hablar sobre la cuestión del voto en blanco. Pero hoy en día la gente se encuentra, ¿no?, en ese dilema de decir, bueno, por ejemplo, un caso que me ha pasado, esperar a último momento para... Una persona me dice, voy a entrar al cuarto oscuro y que sea lo que Dios diga, agarraré la boleta que sea y será la correcta para su momento. Eh, pero así está la gente hoy en día, en donde, bueno, muchos están pensando, dudando, con temores. Y la verdad es que no es solamente que lo desconocido asusta, sino que también el hecho de volver a los mismos quizás o seguir con lo mismo también genera preocupación y también susto si se quiere, porque hay mucha gente que también ha estado en estos tiempos cerrando sus negocios. Es impresionante la cantidad de negocios, de casas que están en venta, y la verdad es que los que siguen porque se están digamos, sosteniendo, cuidando lo que tienen, sin agrandar, sin sumarse, porque hoy en día la verdad que una incertidumbre que por más que tantos digan de que ha bajado 2 dígitos los números de la inflación del mes de octubre, yo creo que es muy loco estar festejando por 2 dígitos, la verdad. Tenemos una inflación del 120%, que la cual el que está manejando esta economía es actualmente el candidato a presidente. Pero es mucho como para hablar, para sacártela por cortar de lo que ha dejado este debate y de lo que está ocurriendo en el día a día, sabiendo que estamos metidos también en lo que se refiere a la campaña del miedo. Hemos visto afiches que, bueno, ya lo vamos a estar hablando con Adrián, que yo en lo personal nunca he visto eso antes, o quizá existió, pero la verdad que siempre se tiroteaban, digamos, entre uno, dos o tres candidatos, pero siempre en uno fijamente, la verdad. Eh, Todo parece indicar, ¿no?, de cómo va la inclinación. Incluso si se quiere, ¿no?, como siempre por ahí se nombra en el debate de los amigotes empresariales que suele tener Sergio Massa, en cómo influyen también en los medios. Y esto es, a ver, desde que comenzó el gobierno del kirchnerismo, mostraron a la clara de que los medios tienen una gran influencia en el pensamiento colectivo de la gente, donde un filósofo decía, ¿no?, de que no hay que ser pensado, hay que ser pensante, ¿no? Y en estos últimos años también hemos visto eso, ¿no? Y donde involucra mucho la guerra, la batalla cultural, de que hay mucha gente que son pensadas, ¿no? Repiten un relato, repiten que Mengano dijo que el césped verde, hoy digo que el césped verde. Y hay carencia de pensamiento, de gente que piense. Y esto va en consonancia mucho de lo que se menciona, ¿no?, sobre una de las propuestas allí en cuanto a en materia de educación, que si bien genera ciertas dudas, que también lo vamos a estar hablando, pero hoy en día hay muchas cosas que en las cuales hay que empezar a corregir y a erradicar y que lamentablemente va a llevar su tiempo, pero bueno, la cuestión estará en las decisiones de en el corto plazo seguir con lo mismo, con la misma incertidumbre de que quizá el dólar sigue levantándose, o con la otra, el temor de que quizás la reforma o el cambio va a traer algunos años bastante ásperos, pero es como cuando te estás medicando porque estás enfermo. Obviamente la mejoría va muy lenta, ¿no? Pero si bien seguir con los dolores, pero quizá va disminuyendo. Bueno, esa es quizá la sensación que la gente necesita empezar a sentir. Es decir, bueno, que mínimamente la esperanza encontrar en que se está viendo la mejoría y no que haya o existan parches, como está pasando ahora, como hace con el dólar, que parchan y después te encontrás con que sube qué sé yo, de 9.50 a 1.025 poner el dólar. eh, Hace 3 años atrás, más o menos el medio de octubre, el dólar estaba a 70, hoy en día estamos hablando de 9.50. O sea, no parchar, sino de que
que sea algo ya, digamos, fijo, que sin media tinta, sin tantas vueltas, que sea algo concreto, esa es la palabra. Pero bueno, en fin, sin querer queriendo, nos fuimos como una editorial analizando un poco de esta situación, si bien también la idea y la ganas era también ir por otro lado, que al fin y al cabo lo vamos a estar desarrollando en el transcurso de este programa. Te saludo, Adrián, disculpa por la extensión de la introducción, pero bueno. Las introducciones largas nos tienen que llegar a lo profundo. Es el primer momento para empezar a pensar, por eso, como decías recién, que seamos sujetos pensantes y que no permitamos que otros piensen por nosotros, es el punto de partida en el cual tenemos que empezar a construir este nuevo camino, un camino en el cual se presentan diferentes desafíos. Vemos la estructura política, organizacional bastante gastada, con un modelo que, como decías, deviene de allá de principios del año 2000, 2003, hasta la actualidad, y que ha generado brechas salariales, culturales, ideológicas y demás, con un modelo que, si bien en su momento fue un paliativo para empezar a recomponer una sociedad que venía de la crisis del 2001 y demás, hoy en día no tiene ese efecto, esa incidencia, y solamente agudiza la crisis. Sí, Es sí. importante también, perdón, No, perdón. me parece interesante No, decir que estamos viendo algunos de los efectos de lo que se llega a conocer como post-pandemia. Nombrabas recién la quiebra de muchas empresas, gente que ha tenido que cerrar, negocios familiares que no tenían espalda para sostenerse, el sistema educativo con una fragilidad enorme. Se debate en modelos si educación pública, educación privada, cómo se va a tener que dar, cuáles son los pasos a seguir en el sistema de salud, también obras sociales, demás, muchas cosas para analizar y también seguir debatiendo, porque la verdad que ha sido bastante candente ese choque entre los candidatos, y uno desde esta posición neutral ha sido bastante interpelado, y ahora es lo que quiere compartir en este momento. Así es, porque en ese detalle que vos marcaste, estoy guardando una foto ahí para después compartirla. Vamos ahí al final del... Lo vamos a dejar al final, vamos a hacerlo como hicimos en el programa anterior. En fin, lo que vos mencionaste, ¿no? Esto que se ha vivido, creo que... Me acuerdo que Milei lo había advertido, ¿eh? A ver, hace poco en uno de los chats mencionaba de que como que parecíamos pro libertario. Tengo cierta discrepancia yo con la cuestión de libertario, liberal. Es como que es una definición que a mí todavía sinceramente no me queda muy en claro, porque en teoría libertario sería ya como una filosofía política, medio... Tiene su salsa, pero bueno. Pero Milei lo supo advertir, yo me acuerdo, cuando se empezaba a dar el IFE y todo ese asunto, que iba a haber un efecto rebote luego en la inflación. Y después nos encontramos el año siguiente, ya transcurriendo el mes de marzo más o menos, no me quiero equivocar, y ya empezaba el rebote y el aumento del dólar, que se empezaba a disparar. Y había una cosa que era muy cierta, era mucha plata la que se daba también por el IFE, más las asignaciones que se brindaba digamos, ese apoyo económico extra que se le daba aparte a otra gente. Pues decir, ¿por dónde sale toda esa plata en un país que ha estado parado durante meses? Que encima no era cuarentena, era cuareterna, porque fue más de 40 días, y encima mal dicha la palabra, que bueno, estamos acostumbrados a usar malos términos. ¿Cómo hacía para emitir tanto billete? O sea, en el buen sentido, ¿no? Y después pasó lo que pasó, el efecto rebote, hasta que hoy en día nos encontramos con esta sorpresa, vaya sorpresa. Yo creo que ya ningún argentino, creo que desde Alfonsín en adelante ya nada de sorpresa en cuanto en materia de inflación y crisis, ¿no? Porque creo que de nosotros desde que nacimos hemos estado inmiscuidos en este asunto de que inflación, que aumenta. Y la verdad de que cuando el INDEC sacó, ¿no? Esto de que la inflación había bajado 2 dígitos, el 8,3%, estamos hablando ya de un 120%, y el interanual 140%, estamos hablando. A ver, está festejando porque bajó 2 dígitos, pero después te encontrás con otra cámara de almaceneros o de otros gremios que están manifestando que a ver, ni siquiera hace falta que ellos lo digan. O sea, a la misma gente, vos vas al negocio y no sentís que hayan bajado los precios, vos vas a las góndolas y no sentís que bajen.
o sea, la situación, digamos, es bastante asfixiante para muchos, porque incluso ha cambiado hasta a la forma de vida, digamos, en cuanto a mantener ciertas cosas, ciertos proyectos. Hoy en día muchos por ahí temen ejercer proyectos familiares. He visto matrimonios que ya se han ido del país, no le importa que gane quien ganen, quizás se adelantan un poco, ¿no? Pero a ver, la situación yo pienso de que es caótica, se siente en la calle, se percibe, y no solamente lo económico, ya en el grado de violencia, el grado de los robos que ha aumentado muchísimo, y bueno, la cuestión, tanto que hablan de Estado, la cuestión de gobierno y esa cosa, en las cuestiones de seguridad, hay una ausencia importantísima en las calles. Yo sinceramente soy muy reacio y muy crítico con el asunto de las cámaras. Yo no sé si es que desde que pareció Gran Hermano a muchos les encantaron las cámaras, que les encantaban que los filmaran, que llenaron de cámaras la ciudad. Yo me acuerdo desde las publicidades de la red que hacía, que pondremos no sé cuántas cámaras en la ciudad de Buenos Aires para que... A ver, en Córdoba estamos viendo que Yayone, por ejemplo, instaló este auto, este ministerio, que es larguísimo el acrónimo, pero a ver... a mí, ¿qué me sirve que un auto filme sería un delito si la idea es evitarlo, es prevenirlo? No que vengan a socorrerme cuando ya te llevaron el celular. O sea, se dan cuenta. Yo me acuerdo que había el guitarrista Rata Blanca, me acuerdo cuando ocurrió lo de Cromañón en una revista en esa época, me acuerdo que decía que somos, digamos, extremistas, porque, o sea, a veces para mal, porque, digamos, hay un incendio, bueno, pero te prendes un pucho. No es buen ejemplo esto para un problema de esta categoría, pero él le decía, vos te prendes un pucho y viene un bombero y te lo apaga. Somos extremistas, o sea, nos vamos por los extremos. Acá te llenan de cámaras, pero ¿de qué me sirve si siguen robando? No juguemos con la sensación de seguridad, brindemos seguridad, prestemos un servicio como hace uno de los programas anteriores hemos estado hablando. Pero bueno, lamentablemente vivimos en este bendito país que la verdad es que hay que amarlo, hay que quererlo. Vos también, Adrián, has viajado. Yo también, bueno, tuve la bendición de poder viajar. Y he viajado, por ejemplo, a la Patagonia en auto. A ver, yo a veces pienso, digo, ojalá los políticos, yo sé que hay algunos que lo hacen, pero no son de la categoría, quizás de los más... Acá vamos a meter todo, ¿no? De los liberales, de los Juntos por el Cambio y del Frente de Todo, de la Unión por la Patria. Yo no creo que te recorran el país realmente en auto, pero yo pienso que si te recorrieran el país realmente en auto, se darían cuenta la deficiencia que tenemos en cuanto a la infraestructura. Las rutas saliendo de Córdoba para La Pampa, no lo tengo los videos, no lo cargo, pero un desastre la ruta. Todo parchado, te encontré con un cartelazo de una obra de la Nación, obra de la Nación culminada, algo así, y la calle parchada y destruida por los mismos camiones. O sea, después te va a la Patagonia, por ejemplo, no sé, Caleta Olivia, por ejemplo, de paso te cuento cómo me fue, pero te va a Caleta Olivia, los postes oxidados. A ver, no me quiero exagerar, y si le exagero, creo que me voy a quedar corto, pero creo que he visto más de 5 obras sin terminar. Había una avenida Circunvalación que no estaba terminada, estaba hecha la estructura para montar el puente, pero quedó la estructura nomás, ni siquiera la ruta, o sea, y son obras que han quedado terminadas, y la plata, ¿dónde se habrá ido? Por ejemplo, en Comodoro se están terminando un estadio, Luque, creo que el intendente, recién ahora lo están terminando, 20 años tardaron en terminarlo, está al frente de la costa, del mar, el estadio, y digamos, va a tener la función como una especie de Orfeo, para que te hagan una idea. Si bien tuvieron que actualizar el contrato porque tuvieron que actualizar por la cuestión de los materiales que se van renovando, pero 20 años tardaste para terminar un estadio, y al frente tenés un shopping que quedó el esqueleto, que supuestamente era el shopping de Cristóbal López, no está ni terminado. Pero te va al sur de la Patagonia a decir, yo entiendo que mucha gente te dice, sí, pero yo que puedo invitar, ¿cómo le puedo invitar a venir a la Patagonia? Te ven y que te encuentras con el viento. Y bueno, hace turismo con el viento, no sé, ¿viste? Pero hay un potencial. ¿A qué es lo que quiero llegar esto? A ver, a mí me tocó conocer el sur, como del norte, lo único que conoció ha sido hasta Salta. Tenemos un potencial inmenso en cuanto a materia de turismo,
y la plata la están robando. ¿Qué hacen con la plata? ¿Por qué no invierten en infraestructura, embellecer los pueblos, las ciudades, terminar las obras que no terminan? No me, a ver, después te encontré con unos barrios privados de la... pero te encontré con ciudades que están estancadas. Y he visto los años que han estado robando este oficialismo. Y vos decís, ¿por qué no invierten? Está bien, uno dice, sí, bueno, yo personalmente pensé, digo, bueno, capaz me estoy yendo con el chip de Córdoba. Porque mal que mal, a pesar de todo, se han hecho cosas, y está linda Córdoba, más allá que me gustaría que se invierta más en cuestión de limpieza, pero allá ni un solo poste de luz en buenas condiciones, todo oxidado, las luces viejas, viste que antes usábamos luces naranjas, que ya ni se usa, a no ser que las avenidas solamente tienen las luces blancas, las LED. Pero hermano, ¿por qué están estancados? Tenemos un país hermoso, y de Salta ni hablar, pero estamos inmersos en un sistema que, sinceramente, Argentina se puede subsistir tranquilamente con turismo, si vos realmente lo explotás como se corresponde, y tenés ruta en buenas condiciones, pero no, todo lo contrario. Y bueno, ya sabemos, la otra ruta también que se partió, todos nos acordamos de Lázaro Báez, pero a ver, tenemos un potencial inmenso, y vos ves la Argentina y decís, o sea, a ver, he visto las grutas, por ejemplo, un lugar turístico, yo lo veía estancado, fue la primera vez que fui, y la vi estancada. Pero es el progreso que hay que hablar, no del otro progreso de hablar con la E, aclaremos, ¿no? Pero hermano, o sea, yo veía y digo, ¿por qué tan quedado? Dejala linda la costanera, viste, como es lo que más compra. Vos vas acá a Los Palos, la gente siempre va a la costanera, van al nuevo puente, el lugar está lindo, hace mucho no voy, pero a ver, las veces que he ido siempre, digamos, era bastante atractivo. Me iba al Calafate, te iba a la costanera, las luces rotas, los pisos con todas las plantas saliendo entre los mosaicos. Después te metes en pleno centro, sí, todo el turismo extranjero. Muchos extranjeros, ¿no? Pero yo decía, te terminé enamorando de la Argentina y decís, la pucha, ¿cómo me gustaría que hicieran algo más por esto? Que invirtieran, que pusieran mucho más lindo la ciudad, de los pueblos. A mí, por ejemplo, Caleta Olivia me sorprendió pensar que era una ciudad chica, una ciudad inmensa, pero está quedada. Me pasó con Comodoro también, que tienen sus cosas muy lindas, porque tienen cosas bellísimas, pero hay que ir por más, ¿viste? Tratar también de jugar con el... A mí me miraba como, qué impresionante esto, ¿no? Yo me acuerdo, yo Comodoro no lo conozco, porque muchos lo conocen por el petróleo. Yo lo conocía por el fútbol. Por la calle Comodoro Rivadavia, que le amargó el ascenso Racing cuando peleó la permanencia en la B Nacional. Vos fíjate la jugada del fútbol, lo que hace también influye para que la gente conozca ciertas ciudades. Pasó con San Francisco. San Francisco, yo en mi caso no lo conocía, pero empezó a existir porque ya estaba Yayora y estaba Sportivo Verón de San Francisco, que jugó justo en el año cuando llegó la gallina de los huevos de oro, que estamos hablando de Taller en esa época, que todo el foco estaba metido en el Argentino A en esa época, se llamaba así, y estaba Sportivo Verón, y Sportivo Verón dijo, listo, mostremos San Francisco de esta forma, por medio del deporte, y vayamos a la B Nacional. O sea, mira vos cómo conjugamos, y Yayora llegó por esto también mucho, se hizo el nombre. Hoy en día de San Francisco hemos hablado, ¿alguien sabe el nombre del intendente? Entonces, en fin, a ver, a mí me da tristeza, porque la Argentina es bellísima, es un país hermoso, es un país diverso, esa, la verdad y diversidad. Vos te vas a Salta, encontrás un país, pero te vas después a Mendoza, encontrás otro país, y si te vas a Buenos Aires, vos fuiste también ahora, te habrás maravillado, después te vas a la Patagonia, encontrás otro país. Pero es tan diverso que decir, loco, hay una riqueza turística, la explotemos, en serio, o sea, pero bueno, en fin, te da tristeza porque yo me he ido al sur y he visto más, me atrevo a decir, más de 20 años de robo. Pero bueno, la cuestión de que no está mal también invertir en la obra pública. Ya después entrar en otro contexto, ya de cuestiones, obviamente, no, esa parte no. Pero en fin, me he extendido demasiado contando un poco de lo que fue, pero la verdad es que hay una cosa muy cierta. Una cosa es que vos viajé vía aérea, salí de Córdoba, llegué a la ciudad de destino, ¡ay, qué hermoso lugar! Pero no conociste la ruta. Ahora, si viajás en auto o en colectivo, empezás a ver muchas cosas que quizá los políticos no lo ven, porque van en avión, llegan al hotel 5 estrellas, después se va a la ciudad más bonita, a la zona más linda de la ciudad,
pero después no ven la ruta, no ven nada, no se fuman 20 horas de viaje, y empieza a ver después que tienen que estar esquivando los pozos, cambiar de carril porque está todo bacheado y con huecos. Es la bendita Argentina, que en la cual hoy en día, bueno, nos estamos debatiendo entre quién va a ser, más bien dicho, el futuro presidente de la nación. Y si te parece, ahora arrancamos con lo que ha dejado el debate. Sí. De paso creo que hizo catarsis porque la verdad del otro debate, del anterior programa hasta estoy aguantando. No venía solo, ¿viste? Porque dan ganas de debatirlo. Claro, es mucho. Simplemente un comentario. Sí, comente. Bueno, para hacer una verdadera radiografía de la realidad es necesario poner el cuerpo, habitar cada espacio. Exacto. Y bueno, que no te lo cuenten, sino verlo con tus propios ojos. Y ahí ves dos tipos de formas de vida, por decirlo así. Por un lado, una vida que tiende al progreso, que el progreso es a través del trabajo, a través del progreso en salud, en educación y en demás cuestiones como lo que nombrabas de lo vial también. Y por el otro lado, otro esquema que sostiene quedarse con el pasado, sostenerlo, pintarlo, quizás modificarlo, pero no transformarlo. Que es un poco lo que se ha debatido también en este último debate, el balotaje, hacia qué modelo de país queremos ir. Un país transformador con los recursos que Argentina tiene, porque la verdad sí, coincido con vos, Gonzalo, que hay muchísimo recurso y potencial, o quedarnos con el status quo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, vos mencionaste esa palabra importante, ¿no? El status quo. ¿Por qué la gente apoya a uno y a otro, no? Nos encontramos, digamos, con un candidato, que acá lo tenemos en vista, Sergio Massa, un candidato que, digamos, ya es un profesional de la política. No es un profesional como ministro de Economía, pero sí en la política es un profesional, porque ha demostrado cosas que muchos detalles. Un detalle, en este momento cuando hace la presentación, que vemos en imágenes, no está en el atril. El tipo camina unos pasos y va delante del atril. En una posición, en un movimiento muy de querer convencerte, de querer conquistarte, de querer enamorarte, entre comillas. Y el tipo fue astuto. Yo creo que si uno lo analiza como si esto fuese un partido de fútbol, no vamos a decir que Cruyff era alemán porque era holandés. Pero bueno, como decía el Indio Solís, es tan perfecto que asusta, ¿no? Y bueno, hay cosas que sí. La cuestión que nos encontramos si esto fuese un partido de fútbol, creo que los dos fueron con un planteamiento, y yo creo que Milei fue consciente, o al menos lo han asesorado de esa forma, de que lo iban a atacar por donde más, digamos, los podía llegar a haber jugado a él en contra, ¿no? Desde un punto de vista donde se lo viene criticando desde su forma de ser, desde su personalidad, desde su vehemencia, ¿no? Porque es una persona vehemente, en el sentido que es una persona muy apasionada, que se exalta mucho, digamos, porque vos te das cuenta cuando una persona es apasionada. A ver, si a vos alguna vez en tu vida te ha apasionado algo, yo no creo que te haya dado ganas de no saltar de la yugular a alguien por contradecirte algo que vos tenés la convicción de que estás en lo correcto, ¿no? Pero bueno, Milei tiene eso. Y el tipo para mí fue preparado en que lo iban a dar con todo para esperar a que saltara, ¿no? A que empezara a tener, digamos, esas actitudes que hoy en día, digamos, en la campaña sucia el kirchnerismo se ha encargado, digamos, de acusar o de denunciar o de exponer de que una persona que tiene sus cuestiones emocionales, digamos, hablando muy mal de la persona en sí, digamos, ya, a ver, yo pienso que es de una caída muy baja esto de catalogar, porque después se ofenden, digamos, con las cosas que se han estado mostrando de Sergio Massa, que yo no lo he visto, pero la verdad es que, a ver, hay que corroborar y comprobar siempre la veracidad de las cosas, pero las cosas tienen que ser mutuas, no solamente matar a una persona y atacar la integridad de una. A ver, las personas, la gente también cambia, y yo siempre lo he marcado. Milei marcó un antes y un después, el día ese que estuvo con Mirta Legrand, en el programa de Mirta, quiero decir, que estaba con Patricia Burlich, que fue tiempo después de la pandemia. Él marcó un antes y un después en la forma de manejarse los medios.
porque Milei se sacaba mucho, pero después de ese tiempo, yo me acuerdo que Burlich le dice, vas a tener que controlarte porque así va a ser difícil que dure en la política, le dijo. Y uno ha tenido la convicción de que después hubo una charla después de ese programa. Y después te encontraba a Milei que empezaba a hablar muy tranquilo, empezaba a hablar de la teoría económica, de esta forma re light, y iba a decir, algo pasó en ese día. Y a Burlich le gustó a Milei, porque hubo una afinidad, hay un gusto. Pero que obviamente en ese programa Milei se encargó de darle con un caño, recordándole que por culpa del macrismo volvió el kirchnerismo. Y eso no es una mentira, es una verdad, porque, a ver, la gente hizo el voto castigo, votándolo a Macri en esa época, en ese año, en ese año, pero cuando después el gobierno de Macri fracasó, el voto castigo fue en contra de él y terminaron votando Fernández. Entonces, me acuerdo que Milei remarcaba mucho eso a Burlich, pero le marcó ese punto. De esa forma no es la correcta. Y si usted tiene dudas, búsquelo en Google. En YouTube mejor, porque en Google puede buscar texto, en YouTube busca los videos, o sea, Massa, media pila. Pero la cuestión es que estaba en ese punto. Y después te encontraba con Massa, ¿no? Con otro tipo de estrategia, más desafiante, más provocativa. Sí, dos tipos de estrategias muy diferenciadas. Y esto es un poco lo que veníamos conversando también en los programas anteriores acerca de la construcción de opinión política por parte del electorado y la campaña negativa que incluso un detalle que agrego a lo que se le hacía a Milei era el famoso tosido de parte de Massa, que buscaba la forma de distraerlo, de interrumpirlo, tenía gente que la seguía en ese juego. Y estamos hablando de algo serio, no es como un partido de fútbol amistoso, por decirlo con la metáfora del fútbol, sino que se está jugando una final. Y la final se tiene que respetar, tiene que haber un buen arbitraje, tienen que haber reglas claras de juego. Cuando se desvirtúa, tiene que haber una intervención que yo notaba mucho en lo personal, que incluso los moderadores también a Milei como que lo querían bajar, cuando él en un momento, porque Milei dice que él es pasional, que a veces se expresa así porque es su forma de ser, y a Massa casi que no lo censuraban. Entonces ahí ves cómo está desbalanceado esto, y uno tiene que ser consciente de estas cosas. No solamente quedarse con los discursos, que son muchos prefabricados también, que se notó demasiado eso, sino analizar toda esta cuestión, como decías, de lo gestual, de lo corporal, la ocupación del espacio, los guiños que se le hace a la tribuna, porque Massa usaba lamentablemente mucho esta estrategia de en lugar de hablarle a Milei, cuando le tenía que hablar a Milei, le hablaba a la gente. Entonces esas cosas no corresponden. Sí, bueno, en alguna forma de Milei, de Massa, quiero decir, parecía un periodista. Parecía un periodista, me acuerdo quién era que decía, creo que fue Macri que se lo dijo a Scioli, parecía un panelista de 678, algo así. Bueno, acá parecía un periodista de C5N, claro. ¿Viste? Porque, a ver, a veces uno como periodista tiende siempre, cuando vas con una opinión, a generar una propuesta, ¿no? Y era como que transmitía la propuesta, pero después iba a la pregunta y se lo preguntaba a Milei. Parecía un concurso de pregunta y respuesta, ¿no? Obviamente, el famoso sí o no. Pero jugó mucho a eso Massa también. Massa fue directamente a sacarlo de las casillas. Es como que, digamos, hizo el trabajo de periodista. Fue exclusivamente buscar material, quizás para algún video de campaña, algún Reels, algún Shorts para YouTube, porque fue exclusivamente a sacarlo de las casillas. Mucha gente, yo no estoy muy de acuerdo, porque muchos por ahí sostienen de que Milei estuvo muy nervioso. A ver, si vos tenés una cierta personalidad y sabes que te van a jugar por ese lado, sí, vas a tener, o sea, también tenés una lucha interna, si se quiere, ¿no? Pero Milei lo supo resolver. Y lo supo resolver de tal manera que cerró bien el debate. Con ese cierre de presentación que hizo al final, la cerró bien, fue correcto. Pero, a ver, sentir nervioso, a ver, sí coincido, ¿no? Que nos encontramos con el amateur y con el profesional. Pero la analogía que podemos llegar a hacer en el análisis en general de lo que ha sido en general las elecciones, ha sido una pobreza absoluta por parte de los profesionales en la política. ¿Por qué lo digo?
no solamente recaigo en Massa, por ejemplo, puedo llegar a mencionar también a Burlich. Usaron muchos términos que Milei había instalado. Por ejemplo, Burlich repetía mucho el que las hace las paga. Y el que las hace las paga la había expresado en reiteradas ocasiones Milei, me acuerdo, cuando hablaba del tema de seguridad. Y lo tomaron ellos esa palabra. Después tenía Massa con la propuesta de... Porque Milei hablaba de la dolarización, pero después Massa te contó con una propuesta de otra moneda, de cambiar algo, de insertar lo digital, no sé, como que una revolución monetaria te hablaba, como algo nuevo, pero como diciendo, no te voy a decir dolarizar porque me van a tratar de liberal y, viste, me falta la peluca nomás. Pero dio la sensación esa, como que hubo una pobreza absoluta por parte de los profesionales en la política. Y lo que por ahí a veces no entiendo, y he escuchado hoy a un diputado de Juntos por el Cambio, porque hay un asunto que después lo vamos a tener que hablar. A ver, yo creo que el único que se ha animado, ha atrevido a generar una propuesta nueva, diferente, ha sido Milei. Tanto en el área de seguridad, tanto en el área de educación, en el área económica, ni hablar, en salud también. A ver, a mí me hubiese gustado si tanto Massa, por ejemplo, habla de federalismo o de nacionalismo. Entonces, ¿por qué no implementa un sistema de salud donde no sé, a ver, el extranjero tenga que pagar para hacerse atender? Porque no puede ser que un argentino se vaya a Bolivia y se muera allá porque no lo quieran atender, o porque tiene que pagar y capaz no tenía la plata. Pero después viene un extranjero a la Argentina y se atienden gratis después. Entonces, si hablemos de federalismo, que no quede solamente en ponerse una escarapela. Me parece que hay que andar más en profundidad, porque hay muchas cosas que lo estamos pagando nosotros. Ese es el problema. Y eso, yo creo que la gente ha logrado captar en eso, en Milei, por ejemplo, que él expresa, no se expresa como político como tal, sino que él logró conquistar a la gente expresando lo que la gente siente. Esa angustia, bronca, porque cada impuesto que vos pagas, hay un porcentaje que se va para otro lado. En el tipo que estudia gratis, en el tipo que en los planes sociales, en muchas cosas. Lo estamos pagando nosotros. No es que la plata viene de arriba. Pero bueno, a ver, es un tema muy profundo y que son cuestionamientos que a mí personalmente no ahondó en esa forma Massa. En este debate fue exclusivamente eso, a sacarlo de la casilla Milei, que no lo terminó de lograr, no lo logró. Es que sí. Bueno, a ver, pensemos cómo se genera la riqueza de las naciones, justamente, que es una obra clásica liberal. A través de la producción, a través de la productividad, de la circulación, del intercambio, del consumo. Esa es la forma de ir generando. ¿Cuál es el problema? El problema es que el modelo del status quo tiene una desproporción en cuanto a la distribución secundaria del ingreso, que las políticas sociales, los planes, los programas se financian con los aportes que recibe el Estado. ¿A costa de quién? A costa de los trabajadores. Milei lo que proponía era justamente eso, a ver, de decir, queremos colaborar con el bienestar de cada uno de nosotros, sí, pero que sea en la medida justa, que sea en la medida en que para acceder a un determinado servicio cada quien pueda aportar y a su vez recibir el aporte de ese servicio. ¿Por qué? Porque si no el tesoro se va achicando y al achicarse el tesoro pasa esto, pasa que los sistemas que se financian colapsan los hospitales, colapsan las escuelas. Nombrabas hace rato el tema de las calles, no hay dinero disponible para mejorar la infraestructura, las calles, las plazas. Entonces tenés regiones subsumidas en una pobreza extrema, que justamente Milei también remarca un poco el tema de las desigualdades, y que al mismo tiempo se les intenta cooptar por la parte emocional de decir, mira, estás en una situación de pobreza, entonces para no ser tan pobre tenés que recibir un aporte del Estado. Si votás al opositor, al oficialismo, te van a quitar el plan. Y no, o sea, la cuestión es decir que se tiene que generar un mecanismo para que cada persona produzca y generando esa riqueza todos puedan recibir y comer, como quien dice, un pedazo de la torta. Bueno, hay una definición que, bueno, esto le dijo Laje, que me pareció una de las acertadas, digamos, que él define el Estado. Dice, el Estado es una entidad que no genera riqueza, sino que vive de las riquezas de su pueblo. El Estado es una entidad que succiona lo que produce el laborante en forma de impuestos. El problema es que acá te hacen pelota con impuestos. Claro. O sea, se van mucho de
de mambo en ese sentido, ¿no? Te lleven es más, me lo dijeron allá en el sur. Creo que había un proyecto de ley, el impuesto al viento, ¿puede ser? Claro. O sea, cobremos lo que corresponde, no cobremos pavadas también. Es que sí, a ver. Lutero decía, el pensamiento está libre de impuestos, creo que lo dijo Lutero, no me acuerdo quién fue que lo dijo. Si te pones a pensar, bueno, entonces cobramos impuestos al agua, cobramos a todas las formas de producir energía, que justo se ha ido nombrando también el tema de las empresas productoras de energía. El tema es que si vos atacás al generador de riqueza, todo lo demás se cae por su base, porque no hay para repartir. Entonces es irónico que te sostengan esto de un impuesto al que gana más, porque gana más para darle al que no produce nada, ¿no? Bueno, Son yo cosas de por fondo. ejemplo, menos mal que no tengo un libro de Robin Hood porque lo iba a romper, porque me he dado cuenta que era un socialista tremendo. Le roba al que más tiene para darle al que menos tiene, o sea, ¿dónde queda lo que dice la palabra? Ganate con el sudor de tu frente, ¿no? Pero, a ver, hay una cosa que es muy cierta, ¿no? Cuando dice la palabra, ¿no? ¿Cómo es? Cuando gobierna el impío, el pueblo sufre, gime, ¿no? claro. El pueblo gime. Pero cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Creo que ya es hora de empezar a cambiar esa faceta. Y esto también es un mensaje para los evangélicos, para los cristianos, que hay una cosa que es muy cierta. Los cristianos evangélicos somos conocidos, a mí no me gusta marcar porque sabemos dónde viene el cristianismo en serio, pero bueno, hay que remarcarlos por las dudas. Somos conocidos nosotros a ver, nos gusta hacernos conocer por mostrar nuestras posturas de pensar de lo que no estamos de acuerdo, pero no proponemos nada. Claro. Y vos mencionaste una parte, ¿no? Que hay que involucrarse, ¿no? Que hay que participar de una forma u otra. Participar, si podés militar un partido, militá, hacelo, siempre sea conforme a tu, digamos, a tu ideal, ¿no? A lo que corresponda. Hoy leía un tipo en Instagram que hablaba sobre el tema de la ley de Dios, ¿no? Hablaba de la imposibilidad de hacer una reforma cuando las cosas que están instaladas no están hechas o analizadas conforme a la ley de Dios, y sería complicado, pero hoy haría falta una linda reforma además, pero eso ya es otro tema para hablar en otro momento, pero que sea conforme a eso, ¿no? A la ley. El Pablo siempre lo supo mencionar en el libro de Romanos, ¿no? Que mi conciencia está sujeta a la ley de Dios. Que mucho eso lo desprendió Lutero, ¿no? Cuando estuvo en la asamblea allí en 1521, que en tu conciencia está atada a la ley de Dios. Y eso es decir, entrar en lo correcto. Si vos sos cristiano pero apoyas a un candidato que está a favor de la ley del aborto, entonces estamos mal. Si vos estás apoyando a un candidato que está conforme a los lineamientos anti Dios, es muy complicado. Yo no sé, el otro día se lo atacó una banda a Milei por el tema de la cuestión de la ideología, de por qué criticaba a China y a Brasil porque eran comunistas y son de izquierda, y eso es verdad. O sea, a ver, Lula da Silva, él presidió el Foro de Sao Paulo cuando se creó en los 90, y que incluso el Foro de Sao Paulo es algo que se desprende de lo que fue después de la caída del muro de Berlín por parte de los comunistas. O sea, no sé qué tiene de malo decir que está bien, ¿no? La idea del Minel en cuanto a lo económico es que el sector privado tenga la libertad de negociar con quien quiera, ¿no? Y que no esté el Estado por encima. Por eso que se habla de que es minarquista, ¿no? Como diciendo, no es que haya ausencia de Estado, sino que haya menos presión, menos presencia del Estado. Hoy en día la gente para abrir un negocio la sufre, tienen que pagar por poco, por la cantidad de impuestos, cantidad de pavadas que tienen que pagar, y se te va toda la ganancia. Entonces, ¿cómo hace? Es complicado, es muy delicado, pero la cuestión de que, a ver, a veces a mí me pasa que con Milei que lo escucho y a veces lo siento reiterativo con las propuestas, pero las tiene que decir porque es lo que está convencido de que esa es la línea. Pero yo después veo Massa y es como que no va derecho, es como que siempre va agregándole algo nuevo, pareciera, ¿viste? Pero, pues bueno, se ha hablado bastante, ¿no? En este debate, acá tocando la cuestión del asunto de, ¿cómo es? De
la cuestión económica. Ya después vamos a hablar un poco de las cuestiones políticas, porque, por ejemplo, en Córdoba está redividida la cuestión del apoyo en cuanto a quién apoya a quién. El que es viceintendente electo, que va a estar con Pacerini, por ejemplo, va a apoyar a Milei. Pero después tienen con que Yarlora u otros candidatos van a apoyar a Massa. Está demasiado dividido la cuestión. No sé qué consecuencias puede llegar a traer eso en las internas, pero fue un detalle que me llamó la atención porque, bueno, Massa cita mucho esto de la unidad nacional, que medio, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque hablaba mucho esto de la libertad de expresión, por ejemplo, y Massa, bueno, no es muy famoso, digamos, en cuanto a esa materia, ¿no? Al otro día al Ángel le bajaron la transmisión del debate. Claro. Es muy complicado todo este asunto. No sé si quería contar algo. Sí, bueno, algunas cositas. Primero, sobre esto último que decís, no sé si recordarás en el tiempo de Nabucodonosor, Babilonia, el sueño, la estatua de oro con los pies de barro, dice que eso representaba justamente esto, las alianzas humanas. Esa estatua que se jactaba de decir soy todo un material precioso, poderoso, miren, este es el poder que tengo, y sin embargo tenía una base inestable. Hasta que una piedra cortada por una mano no humana, dice, la destruye, que es el poder de Dios, que es Cristo mismo. Por un lado eso. Por el otro lado, decir que eso nos remite a depender de Cristo y saber que sí, tenemos que ser responsables con la elección de uno u otro candidato, pero que no son mesías. A Milei lo atacaban justamente a su persona, muchos medios de comunicación, sobre todo los medios gráficos, diciendo que él se autoproclamaba como un reformador mesías, y una cuestión bastante esotérica y demás, que no es así. Nosotros también tenemos que pensar que no somos ni publicanos, en el sentido de el publicano, para el que no lo sabe, en la época de Roma, cobraban un impuesto mayor al impuesto que tenían que cobrar para el imperio, para quedarse una diferencia de ellos. Es justamente lo que nombrábamos recién, porcentajes que se elevan cada vez más sobre el trabajador que no lo puede pagar y termina quebrando. Nosotros no somos así, no somos publicanos y tampoco somos fariseos, no tenemos como un protocolo de cosas a decir, y no voy a decir algo fuera de esto porque no quiero que se enoje el que piensa diferente. La Iglesia de Cristo es una voz reformadora. La Iglesia de Cristo es justamente el representante de Dios en la tierra, y no el Papa, como se nombraba incluso también, que eso es bastante interesante. Un detalle, después lo vamos a hablar. Así que bueno, estas cuestiones, ¿no? De decir que sepamos quiénes somos nosotros, que somos ciudadanos en un Estado de Derecho, que Milei no viene a proponer ninguna anarquía, al contrario, él viene a traer otra forma de hacer política y economía, y que seamos justamente conscientes y que no nos callemos ante las presiones de grupo o ciertas presiones que se nos quieran imponer, como esto que nombrabas recién del miedo, ¿no? Del terror. Bueno, Venega Lynch se lo supo mencionar, creo que Milei una vez lo contó, que mira que te meten en la batalla cultural y estamos en el medio ya de la batalla, esto de hace rato. Yo creo que esto marcó el antes y el después. A ver, el ejemplo yo el tema de la pandemia soy muy respetuoso porque hay mucha gente que han perdido familiares, y uno, o sea, hay que ser respetuoso con ese tema. Pero en la pandemia marcó un antes y un después muchas cosas. Salió a la luz muchísimas cosas. Viste que todo lo que se hace en lo oculto siempre sale a la luz, ¿no? Y ese día pasó, en esa época pasó eso. Salió a la luz que los gobiernos, no solamente el kirchnerismo, sino los gobiernos provinciales y sí, todos los gobiernos llevaban años sin invertir en salud. Recién en la pandemia se le daban por publicar afiches de que habían invertido no sé cuánta plata en máquinas para respiradores, camas para los hospitales, y hablábamos, digamos, en una pandemia sacó a la luz de que hacía mucho que no se invertía. ¿Y por qué lo digo esto? Usaron el polideportivo Ceruti para usar camas. Ponían camas ahí que yo nunca vi después la gente que estuvieran ahí, pero porque estaban los hospitales colapsados y no había inversión en los hospitales, en el sistema de salud.
De hecho, los candidatos a presidente en las elecciones anteriores, yo me acuerdo, muchos nos hablaban del asunto de la salud, en qué mejorar. Y ahora, bueno, hablan algo, ¿no? Pero le importa más si es privado o no lo que se va a hacer, pero bueno. Perdón. Sí, estadios de fútbol también, incluso el Orfeo Superdomo, que les extrajeron las butacas, vendían las butacas, se convirtió en un hospital. Habla Gallardo. Claro, sí, tuvieron sí, que ingeniársela sobre la hora, porque justamente lo que decís, es un problema que en lo sanitario venía atravesando Argentina hace muchos años. No hay actualización. Ahora sí te están mostrando que están haciendo hospitales de pronta atención, creo que se llaman o algo así. ¿Pero por qué? Porque están con la foto de la campaña electoral. Exacto. Pero pasando este periodo, ¿qué va a pasar? Escuchaba justamente unos vecinos que conversaban y me parecía bastante interesante, que decían: hoy los productos los pagamos a un precio y el lunes no sabemos. Y así va a pasar con la salud, con la educación, con toda esta cuestión y demás. Por eso es que nosotros hacemos este llamado justamente a ser inteligentes y saber a quién votar. Esa cámara, la cual nos está filmando, lo compré entre las elecciones porque sabe que después va a salir más caro. Claro. O sea, uno se adelanta, por poco se convierte en profeta, ¿no? Pero uno a ver, después que está cantado igual, pero uno se adelanta a las cosas porque sabe que después va a pasar cualquier cosa en el día del diario de lunes, ¿no? Pero hoy hasta en eso tenemos que vivir con esa, ¿cómo decir? Con esa astucia o lo que fuera de que, che, avivémonos porque nos puede llegar a aumentar después. Pero hoy en día estamos así en esa... No, es una mala costumbre, no hemos acostumbrado, pero es mala costumbre, lamentablemente. Bueno, vos, Adrián, mencionaste, a ver, vamos a arrancar de vuelta, sobre... estoy tocando cualquier cosa. Esto pasa cuando el programa es en vivo. Bien, ahí se fue. Bueno, vos hablaste, Adrián, sobre el asunto del Papa, que es un tema que me parece interesante, porque bueno, el que es protestante yo creo que va a entender también un poco el asunto, y esto vale aclararlo, que lo hacemos con el mayor de los respetos a la comunidad católica, ¿no? Pero esto también habla mucho de la cintura política que hay que tener, ¿no? En ciertas cuestiones, cuando... ¿cómo es? Yo me acuerdo la del Padrino, la película, no sé si vos la viste, la película del Padrino, que me acuerdo que Corleone le dice, no me acuerdo, creo que era el hijo, que le dice: nunca le diga lo que piensa gente que no conoces, ¿viste? Y hay que ser cuidadoso en esas cosas, sí, ¿no? Pero bueno, la cuestión de que algo parecido sucedió, pero vamos a ver si lo podemos ver, si lo tengo disponible el video. El Papa, acá está. ¿Qué es lo que decía Milei? Bueno, un poco... A ver, Massa también tiene una historia con el Papa. No sé por qué ahora salta a defenderlo. China es otro. A ver, espera un poco. Porque es la segunda vez que lo rincona, con el asunto del perdón. Ahí está, vamos de vuelta. China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. En el primer debate te pedí que le pidieras disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña, a pesar de que lo dijiste en la entrevista con Tucker cuando ya eras candidato. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y lo vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno, sí o no? Mirá, si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él le llegaron, si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo, yo no tengo problemas en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y se acabó. Primer punto, no solo eso. Segundo es, estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado. Y no solo eso, darle los honores propios del jefe espiritual de la Iglesia, dado el credo católico de los argentinos.
Por lo tanto, deja de mentir y hacer un punto de eso, porque eso no es un punto. Igual que, digamos, lo de Malvinas. O sea, también, digamos, nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. Es más, Victoria es hija de un héroe de Malvinas. Y no solo eso, sino que además, ¿sí?, vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Así es que termina de mentir, digamos, basta de ese nacionalismo barato, cuando en realidad, digamos, se hacen propuestas serias. Bueno, eso es lo que había expresado Milei, y bueno, volviendo a manifestar esa pregunta de Massa sobre el asunto del Papa. Nunca hubo una relación buena del Papa con Massa en la época cuando estaba siendo gobierno Néstor Kirchner. De hecho, tuvo cierta injerencia en obstruir la llegada del Papa a la Argentina. No era Papa, era cura todavía. La cuestión de que, a ver, Massa tampoco tiene buena relación. Ya lo voy a buscar ahora si lo leemos en vivo. Pero estamos viendo entonces de que Massa vuelve a cuestionar lo que había hecho Milei justamente sobre el Papa hace unos años atrás. Sin palabras. No, porque... a ver, lo vamos a buscar. Veamos. No, a ver, para el que es protestante y cristiano, lo tengo que buscar bien tranquilo ahora. La historia desconocida, a ver, junio de 2022. El asunto es que... a ver... sí, hay que buscarlo en las benditas publicidades del día a día. El capitalismo. Hay otro por la actitud confrontativa, siguiente la de Cristina. El presidente asumió con energía. Bueno, la relación con el Papa se había afectado cuando el presidente asumió con energía el proyecto de legalización del aborto en el primer momento del COVID. Nunca olvidemos de eso. Sí. Pero acá, el Papa Francisco, bueno, jamás recibió a Sergio Massa. Curiosamente, Kirchner coincide con el sector más conservador de la Iglesia Argentina y Vaticana, aunque en este caso lo veía demasiado progresista en el anhelo de desplazarlo del cargo. Bergoglio cree que Massa participó precisamente de una operación para eyectarlo del arzobispado porteño y en el mejor de los casos enviarlo a un cargo al Vaticano. La movida incluía la promoción para sustituirlo de otro obispo que al final terminó renunciado en medio de un escándalo sexual. Massa siempre negó haber tenido alguna intervención, pero el hoy pontífice nunca le creyó. O sea que Bergoglio siempre tuvo sospechas sobre Massa, ¿no? El superministro de Economía. Pero bueno, en fin, así es bastante largo la nota. Lo estoy viendo como si la gente estuviera viendo y está viendo nosotros leyendo una computadora. La cuestión que, a ver, la relación de Massa con Bergoglio estuvo eso es lo que recién mencionamos, eso está en la nota del diario acá en TN, Sergio Massa, el título es, por si lo quieren googlear, Desconfianza y traiciones, la historia desconocida que explica el vínculo roto entre el Papa y Massa. El sumo pontífice cree que el flamante ministro de Economía participó de una operación durante el gobierno de Néstor Kirchner. Eso lo pueden buscar a ese título. Esto me pasa por no aprender a usar la captura de videos de imágenes para proyectarlo. Pero, a ver, la relación de Massa nunca fue buena, como estamos diciendo, al menos a la vista de Bergoglio. Y lo que se le cuestionaba muchas veces en estos dos debates a Milei es que, a ver, en la nota de Novarecio fue en una de las que también habló como que era el representante del maligno en la tierra. A ver, esto vamos a decir con sumo respeto también por una cuestión de que a los católicos, ¿no? Obviamente, más allá de que yo personalmente muchas cosas no coincido, y, a ver, por una cuestión histórica, o sea, tengo que arrancar del 313 en adelante para empezar a hacer un poco de historia de la cuestión del contexto. Pero a lo que yo quiero enfocar acá es la cuestión de la cintura política, ¿no? El otro día cuando vi el cierre de campaña y hablaba de Venegas Lynch, que había que romper relaciones con el Vaticano, que hay una cosa que es muy cierta, ¿no? El gobierno nunca se debe convertir en defensora de la fe, eso lo tenemos que saber hasta nosotros, y la frase más conocida es Iglesia y Estado asuntos separados, y eso no lo inventó la izquierda, ¿eh? Aclaremos los tantos. Pero la cuestión es que la cuestión de la cintura política, hay cosas que no hay que decirlas. Quizá Milei en ese tiempo lo dijo, no ejerciendo un cargo político, quizá no estaba en su idea, y creo que no estaba en la mente de él ser candidato a presidente, y después se encontró con esto, y hay cosas que es mejor guardársela. Yo entiendo, Milei está leyendo, lee la Torá, está mucho con el Antiguo Testamento, y empezá a ver muchas cosas, porque a muchos nos pasó, hasta a mí me ha pasado, cuando empecé a leer la Biblia, pero ya obviamente toda, conocer la palabra de Dios,
Pero ya cuando empecé a conocer el libro de la ley, empecé a ver ciertas cosas de una manera que cuando sos apasionado quizá a veces te desboca. Pero a mí me pasó que una de las marchas de las Pro Vida, que fue épica en lo personal, a mí Dios me confrontó de tal manera que veía distintas congregaciones, hasta distintos ministerios, no solamente evangélicas, y yo dije, wow, somos todos iguales. Es más, yo me acuerdo que estaba repartiendo las banderitas y había una combi con un grupo de monjas, de monjas. Y yo le fui la mujer, viste, re piolaza, viste, ay, dame 2, dame 3, pues vamos a pegar en todos lados, eso. Era una fiesta, era. Y ahí me empezó a cambiar mucho las perspectivas, en el sentido de que no es atacar ni matar, o quizá, y a veces incluso cuidarse en la forma de decir. Yo tampoco, hay muchas cosas que yo con el Papa no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo en muchas cuestiones históricas, que esto lo digo ya con datos o con argumentos, para que uno no piense que uno lo dice al voleo. Pero hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. La Basílica de San Pedro también fue a costo de las ventas de indulgencia. O sea, la crisis en esa época, en 1517, cuando llegó este arzobispo o alemán, Tetzler era para la venta de indulgencia, como diciendo, hermano, ¿querés ser salvo? Toma, pagá este canon, te doy un papelito sellado y lacrado para que vos, y si querés que se sale tu familia que están muertos, paga un poco más. Ahí se desencadenó la Reforma Protestante, fue uno de los motivos. A ver, en muchas cuestiones uno nunca va, yo en lo personal no voy a estar de acuerdo, pero así está el respeto. O sea, por eso el deber de nosotros como cristianos, por eso a mí en esa época en la marcha me confrontó mucho, porque digo, hay que actuar como Cristo, hay que actuar de otra forma. Y bueno, mire, leyó el Pentateuco, que seguramente no ha experimentado Cristo porque él está más con los judíos, tengo la seguridad de, por lo que he leído y visto, que están más con el asunto esto de la ley noágida, que recordamos la ley de Noé, que son 7 leyes, que si la aceptas te convertís en un hijo de Noé. Bueno, cualquier forma como para correrlo del medio, como siempre se ha hecho históricamente a Cristo, ¿no? De quitarle mérito. Pero no me quiero desbocar ya en cuestiones bíblicas, pero si bien el objetivo de 1517 es ese también, pero es eso, ser cuidadoso, ¿no? Porque después te encontrás con esto. Y a veces ser cuidadoso, en decir, yo voy a ser cuidadoso por las dudas. Es decir, me voy a cuidar porque uno nunca sabe dónde la vida me va a llevar. Y a veces si querés expresar tu opinión de lo que pensás de Mengano, hacerlo en interno, entre amigos, trata de que no sea quizá un fanático de la izquierda, porque capaz que también llega y también te deschava y se encuentra en algún momento en un debate como el que estábamos viendo, ¿viste? Y te mandan en cana. Pero hay cosas que hay que ser cuidadosos, y más cuando se traten las cuestiones de los medios, porque los medios, ¿qué es lo que pasa? Se graba, y eso que está grabado que se convierte en archivo, y después hay que resistirse a eso, ¿eh? Y bueno, la cuestión es que Massa volvió a insistir en una actitud hipócrita, porque, a ver, la relación de él con Bergoglio tampoco es buena, y no hay garantía de que Bergoglio venga a visitarlos porque sea Massa presidente, y lo vuelve a atacar de esa manera. Y Milei dijo, me disculpo, recuerdo que si una persona se puede equivocar, me equivoqué y bárbaro, ¿viste? Pero se vuelve a caer en esa bajeza, ¿viste? De volver de nuevo, de volver. Y bueno, en esas cuestiones, si bien busco justificarlo como que era un pensamiento de un miembro del partido, pero que eso no significa que lo vayan a aplicar. Pasa que, bueno, fue expreso en un escenario, en un cierre de campaña, y parecía una bajada política. Entonces, generaba cruces. Pero bueno, esto también para un mensaje para el arzobispo Di Paolo, que nunca había un cura haciendo tanta campaña, la verdad. Creo que hay que dedicarse a trabajar con los comedores, cumplir la función sacerdotal correspondida según el credo que, bueno, ellos siguen, y trata de no ser influenciable en cuanto a la decisión del voto, porque ahora hablamos de influencia, ¿no? Y vamos a ir a este tramo. Hace pocos días muchos clubes de fútbol, en Córdoba creo que la asociación ha sido Talleres, pero muchos clubes de fútbol, ¿qué comunicado han estado haciendo público? Los clubes son asociaciones civiles, que eso todo el mundo lo sabe. Yo lo sé porque estudio periodismo deportivo y gracias a Dios me he conocido dirigentes y toda la mano en coche. Son asociaciones civiles sin fines de lucro, se sostienen por medio de los ingresos que pagan los socios, su cuota societaria, en la cual su socio después puede gozar de derechos, como utilizar una pileta, utilizar las instalaciones del club,
quizá no pagar los partidos de fútbol, porque está pagando su cuota societaria, de generar servicio, de generar, que eso es lo que tiene que hacer un club. Pero el grado de hipocresía de hoy en día llevó a que, hoy en día, mira, yo me acordaba, por ejemplo, en el 2000, no me quiero equivocar, 2013 fue. Talleres estaba con el fondo de inversión, porque se había ido a Teliers en esa época. El fondo de inversión era la Fundación Azul y Blanco, que después se fusionaron, aparecía de Escribano, y después en ese tiempo, bueno, ellos habían juntado una serie de socios notables. Estaba Esur, estaba, bueno, una cantidad importante de socios históricos para la institución, ¿no? Que han sido ex dirigentes, ex presidentes. Y cada uno ponía plata. Porque en esa época Talleres estaba en quiebra y estaba bajo las alas de la justicia, con un seguimiento por medio de un fideicomiso. Y bueno, pero tenía que haber alguien, porque a ver, cuando una institución estaba en quiebra, esa ley se aplicó después de la quiebra de Racing de Avellaneda. Había que, o sea, podían comprar los pliegos para gerenciarlos. Bueno, como la Fundación Azul y Blanco o el Fondo de Inversión, digamos, no era una empresa como tal, no era una sociedad anónima, se hablaba como diciendo, es un gerenciamiento encubierto. Bueno, hoy las instituciones están llenas de instituciones que están, digamos, como una forma de decir privatizado encubiertamente. Son sociedades anónimas encubiertas. Hoy no puede ser que un socio quiera ir a su club y tenga que pagar más para usar la pileta porque resulta que otro es socio de una entidad que está involucrada en ese club. Y claro, no, tienen que ser socios para pagar menos. O sea, a ver, ¿qué derechos pueden tener hoy en día los socios? Y hoy en día hablan de asociaciones civiles, se hablan de las privatizaciones. Ha llegado a tal grado la hipocresía que han generado, incluso influir en la intención de voto. Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha hecho los integrantes de Asiera, que bueno, que el presidente ha estado hablando en un medio, creo que la TV pública, que él se mostró abierto diciendo a los cristianos evangélicos, sabemos que cada uno tiene su preferencia política, tiene la libertad de elegir. No tenemos por qué influir, digamos, en decir, vota Mengano porque si no te van a quitar esto. Ahora, la UPC, por ejemplo, emitió un comunicado diciendo que hay que votar a Massa directamente. O sea, tan sucios hechos que hasta las instituciones se han metido. No da la libertad de elegir. Generan gente más pensada que pensadores, y pensar en el sentido, bueno, voy a hacer esto porque Mengano lo dice. Se ha triversado todo, Adrián. Sí, es bastante intenso toda esta cronología que nombraste. Bueno, a ver, vamos por partes. Vamos por partes, diría bueno, Jack el Destripador. Con la acción social porque también formo parte de una asociación civil donde hay varias personas que son católicas y compartimos espacios de encuentro con familias, con niños, hacemos diferentes actividades para devolver también un poco a la sociedad y generar bienestar donde hay tanta crisis. Por un lado eso. Por otro lado, sí, venía siguiendo un poco a través de redes todas estas cuestiones institucionales de Belgrano, de Talleres, Instituto, Boca, River, estudiantes de Río Cuarto y no sé quién más, que hacían sus pronunciamientos acerca de ser entidades sin fines de lucro y que pertenecen a los socios. Sí está toda esta cuestión, como mencionas, de fondo, todas esas jugadas para generar plata para privados y que bueno se salen del marco de los estatutos y demás. Y bueno, y por último pensar que bueno, que el deporte, como mencionamos en uno de los programas anteriores, también es un espacio para la generación de intenciones. Y se ha visto mucho esas estrategias de los diferentes candidatos, ¿no? Bueno, recordamos que Milei, por ejemplo, estuvo ligado durante años al deporte, si no mal recuerdo, siendo arquero, ¿no? En Chacarita, creo que era. Sí, y así diferentes candidatos. La cuestión es esa, la cuestión es poder separar las aguas y que no una institución quiera influir sobre nuestra propia decisión, sino que podamos pensar, podamos analizar, debatir, cuestionar
y elegir sabiamente. Así es. Elegir sabiamente, ¿no? Es todo un tema y reitero lo que había hecho un conocido hace poco que estuve hablando. Me dice, vos sabés que no sé a quién votar. Yo no lo votaría, pero voy a esperar al domingo, voy a entrar al cuarto oscuro y que sea lo que Dios diga y agarrar la boleta y votaré. Puntos importantes para tener en cuenta, Sí. Adrián, porque esto también va a ser motivo como para hacer una crítica, si se quiere. Vamos a hablar de los votos. Bueno, el afirmativo ya creo que todos lo saben, ¿no? O sea, no hace falta explicarlo cómo hay que hacer, pero un tema que muchos por ahí lo van a hablar y me genera, se me hace muy chocante a mí en lo personal, porque hay gente que han votado en blanco en toda su vida, durante 4 décadas, 2 décadas, 3 décadas, pero se quejan de los políticos. Entonces yo digo, si no votaste nunca a nadie, y yo entiendo que el voto en blanco es una expresión de disconformidad hacia los candidatos que están expresándose o manifestándose con intenciones de ser electos, pero si no votas a alguien, no que te quejes después cómo gobiernan. Porque yo entiendo, ¿no? Por ahí, digamos, el enojo, la molestia, la disconformidad, la frustración y todo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, yo pienso que yo creo que tener mucho en cuenta la gente joven que quiere progresar, trabajar, poder comprarse su terreno. Nosotros somos la generación de la cual hemos comprado un terreno. Nadie hemos podido comprar un terreno, o sea, es una locura. Y cuando nuestros viejos nos hablan de eso, parece que ese pasado, no sé, en la época de Poncio Pilato por poco. Pero la verdad es que, a ver, hay jóvenes que quieren proyectar una familia por sobre todas las cosas, y sabemos que también tiene un costo, y lamentablemente se hace difícil. Y el voto en blanco es todo un tema, porque, como insisto y reitero, hay gente que han estado diciendo, yo no estoy de acuerdo con Mengano, vivo criticando, pero ¿votaste? No, voté en blanco. Quizá en 40 años de democracia voté en blanco. Entonces, si votás en blanco, yo entiendo que estás inconforme, no te quejes después de lo que nos gobiernan. Tratemos de ser parte de la solución y no parte del problema, porque también, ¿no? En las PASO, votos que para llegar a cierto porcentaje, los votos en blanco los tomaban a favor del que iba arriba. Entonces, yo al tipo le digo, prefiero 1000 veces que no votes en blanco y que votes mal. Equivócate, pero vota a alguien. Por lo menos pensaste a quién votar, por lo menos pensaste en las propuestas, pensaste en algo. No dijiste, nada, voto en blanco, porque la verdad es que no me gusta ninguno. A mí tampoco me gusta la peluca de Milei, por ejemplo. No me gusta la cara de Massa. Pero a uno hay que votar. Sí. Porque a ver, está votando a alguien que va a administrar, digamos, nuestros recursos, nuestro futuro. Mi fe, mi esperanza, todo está en Dios, porque en las crisis el plato de comida no nos ha faltado. Pero si Dios también permite los gobiernos, porque vamos allá hasta 1 de Samuel 8, que permitía a los reyes y todo, y podemos ir muchísimo tiempo atrás también, entonces nosotros tenemos que participar, tenemos que también someternos, si se quieren, a ver, no literal, pero sí sujetarnos a las autoridades. Si no te gusta y ganó, bueno, silencio, ora por tu país, ora para que le dé sabiduría a tu presidente que no te gusta, y si no, bueno, decirle buena vibra, si no sos cristiano, pero sé parte, forma, participa, porque si no, no sirve de nada votar siempre en blanco y quejarte. ¿Para qué te quejas si no elegiste ninguno de los dos? Sí, recuerdo también lo que dice en Romanos 13, que me parece bastante interesante esto que traes, someternos justamente a las autoridades porque están establecidas por Dios. Y me parece bastante interesante lo que pasó incluso con Cristo mismo. A Jesús le traían una moneda y le preguntan, bueno, ¿de quién es la inscripción? Y él responde, es del César, es del gobernador. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? Den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Que seamos responsables, que nos involucremos. Tenemos un llamado social, una responsabilidad colectiva, estas dos palabras que se usaban tanto en la pandemia, la responsabilidad colectiva por sobre la responsabilidad individual. Bueno, hagamos uso de esa responsabilidad. Sí, nos puede ir bien o nos puede ir no tan bien,
pero por lo menos tendremos esa conciencia tranquila de decir que estuvimos involucrados, que somos parte de esta generación que presenta una renovación, una búsqueda de cambio. Cuando hablamos justamente de reforma es eso. La reforma es gradual, es un paso a paso, no es dar vuelta todo de golpe. Y para que este paso a paso se vaya dando, se necesita el apoyo de todos aquellos que tienen llamado de reformación. Vos, Gonzalo, yo siento que tengo un llamado de reformador, y eso no significa tampoco que Massa o Sí, Milei no. sean mesías, ni No, profetas, eso- ni demás. Descartamos esa idea, pero sí pueden ser las personas que a lo mejor Dios ha puesto para ver cómo estamos como país, y Dios mismo a través del Espíritu nos va a guiar a votar a aquella persona que Él quiere utilizar para restaurar. Mira, una cuestión importante que me parece pertinente para este momento es pensar que el pueblo egipcio, el pueblo hebreo en Egipto superaban, no sé si en doble o en triple de cantidad a los egipcios, sin embargo tenían la conciencia y la mente cauterizada, hasta que se levantó alguien que ayudó a ver que no eran minoría, sino que eran mayoría, porque somos más nosotros que los que estamos con ellos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y se generó ese viento de cambio. Dios utilizó incluso a Faraón, porque así está escrito en la Biblia, para mostrar su poder, dice. ¿Y cómo? Este hombre persiguió al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios pudo cruzar el Mar Rojo, salir y constituirse como una nueva nación. Entonces eso es lo que buscamos, ese es el llamado. Animarnos a algo distinto, animarnos a cruzar el Mar Rojo, siguiendo con qué esta buena metáfora, analogía. Sí, sí, me gusta. y no quedarnos con, bueno, soy esclavo y tengo que vivir como esclavo. Sí, no, eso. Totalmente de acuerdo, Adrián. Perdón. me No, emocioné. que me encantó. Soy Porque vos como sabés Milei. que, por ejemplo, no, pasa, es que es el punto. Sí. Yo creo que no hay que tenerle miedo a este espíritu reformador, reformador, a este espíritu protestante. Porque justamente, sí, el evangélico es conocido, ¿no?, por expresar y manifestar en las cosas que no está de acuerdo, pero no propone nada. Bueno, en ese espíritu protestante, expresemos lo que no estamos de acuerdo, pero propongamos, hagamos propuestas, como habíamos dicho anteriormente, participemos, nos involucremos en las cosas, en las cuestiones. Y si podemos proponer también para cambiar o mejorar ciertas cosas también en el ámbito ministerial, gloria a Dios, porque también, ¿no?, hay que ganar gente, hay que ganar almas. La cuestión es que, vos hablaste esto de la reforma y del tiempo. La reforma protestante ocurrió en 1517, pero ¿cómo se...? A ver, no es que en 1517 agarró después Lutero y ¡pum! Y ya todo empezó a nacer lo que sería la iglesia evangélica y todo. No, recién tenés que irte después de 1521 para la dieta de Worms, porque porque Lutero se tenía que retractar ante la asamblea, que era un Goliat lo que se tenía que enfrentar el tipo, sí. y se negó a retractarse a lo que él había expresado, ha manifestado. Y después de 1521, después ya se empezó, digamos, a trabajar muchas cosas, si bien después vino la contrarreforma, pero pasaron años hasta del 1517 al 1521, y después, muchos años después, empezaban los concilios, la ley, todas las cuestiones, pero ya Lutero podía empezar a ir a predicar, empezaba los sermones, que te predicaba un domingo 4 veces al día, hasta en la época de la gripe negra, o sea, también era un apasionado el tipo, está enfermo en las peores épocas predicaba. Pero la reforma, digamos, llevó su tiempo. No es que se hizo en 1517, empezó el 31 y llegaste a diciembre ya todo reforma. No, llevaba un proceso. Y lo que si llega a ocurrir después del 19 también, si llega a haber un cambio de autoridad, digamos, en términos oficialistas o no, esa reforma también va a llevar un año que va a ser muy áspero, muy, muy difícil va a ser un año complicado. Pero esto no es para generar desesperanza, sino que en el sentido de decirte, hermano, ¿querés sacar un televisor en cuota? Sí. ¿Tenés otro tele? Sí. Bueno, entonces no te compres un tele. Si la puedes pagar en contado, págala, pero no te metas en crédito, no saques préstamos, cosas raras que después los intereses van y te van a cortar el cuello. Seamos sabios, seamos prudentes, pero tampoco no nos abusemos de la gracia, porque a veces nos tomamos licencia y nos abusamos y creemos que es un Dios mágico. No es un Dios mágico, sino
Si fuera un Dios mágico, entonces la Biblia no la hubiera llenado de sabiduría para decirte cómo es, el prudente ve el peligro y lo evita, te diría. ¿No? O sea, si fuera mágico no te daría esas advertencias, por ejemplo. Entonces seamos sabios, y si se vienen tiempos difíciles, seamos cuidadosos también, porque si pasa esta reforma, este cambio, vamos a vivir, vamos a pasar por esas temporadas que van a ser ásperas. Pero como una vez dijo Juan Manuel Cobos, que esa frase siempre me quedó latente cuando dio cómo era el no positivo, ¿te acordás? Lo del campo, que él dijo, lo que hizo Belgrano, lo que hicieron San Martín, no lo hicieron pensando en ellos o en los hijos, lo hicieron pensando en los nietos. Está bien, si vos tenés un proyecto a largo plazo, pensando de acá, ponerle 35 años, según lo que dice Mirai, si vos haces las cosas bien, en el corto plazo vas a obtener resultados. Eso hay que tener en cuenta. No es que estamos hablando que hay que esperar 35 años para que empezamos a ver que el dólar volvió a un peso, no. En el largo plazo es proceso de largo plazo, pero también con resultados cortos, al corto plazo, conforme siempre se hagan bien las cosas. Y también una cosa que dijo uno de los sindicalistas, las cosas andarían bien si dejáramos de robar. Entonces empecemos a hacer bien las cosas. Y esto me encanta porque en la Biblia, las cuestiones históricas del cristianismo, te muestran muchísimas cosas que en la cual hoy en día, y lo suele citar el Eclesiastés, las cosas vuelven a repetirse. Y a veces quizás los protagonistas son diferentes. Ya no vamos a ir, Adrián. Sí, no, quiero compartir solamente un salmo, a ver si lo encuentro, que me parece bastante interesante sobre esto que estás nombrando. Es el Salmo 15, si no me equivoco. Puedes decirme y lo vamos a poner acá. Acá está. Decime el salmo y lo escribimos. Salmo 15. Ahí está. 15. Son poquitos versículos, son 5 versículos. ¿Del 1 al 5? Del 1 al 5. Mira, ahí está, ¿ves? Y me parece como muy interesante para este tiempo y como que nos da muchos consejos prácticos. Escuchen. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es bastante profundo y es un poco esto que se nos puede presentar para este tiempo, ¿no? ¿Qué clase de personas Dios quiere que seamos? ¿Cómo tenemos que ser? Más allá de la afiliación político-partidaria que cada quien tenga, somos hijos de Dios y tenemos que llevar este estilo de vida, ¿no? Andar en justicia, en integridad, no hacer mal. Vos recién hablabas de no robar, hablabas de lo que dijo este sindicalista. Bueno, eso, no admitir cohecho, usura, soborno, alejarnos de todo ese tipo de prácticas y entender que si hacemos estas cosas nos va a ir bien, no vamos a resbalar, dice acá al final el Salmo. Entonces eso, que ese sea el llamado, la búsqueda de un estilo de vida cristiano y el hacer lo que Dios quiere que hagamos. A mí me encanta Bukele. No sé si vos has visto videos de él en reiteradas ocasiones. Y es más, yo creo que está muy inspirado por el rey David. Pero en reiteradas ocasiones menciona a Dios. Y Bukele dijo algo que me pareció muy interesante e importante. Él decía que hace falta gente nueva que quizás no hayan tenido participación en la política, quizás gente que no sea del riñón, pero gente nueva. Y está bien, y me parece perfecto. Yo creo que hoy estamos viviendo algo parecido. Si bien coincido con la idea de que si son gente nueva que militen en partidos, que tengan militancia, porque hoy los partidos políticos te pueden brindar talleres para capacitarte, para formarte, talleres sobre justicia, sobre economía, talleres de oratoria, por ejemplo, que participen, que militen, porque hace falta gente nueva, hace falta eso, es cuestión de animarse. Y hoy en día Bukele creo que se está convirtiendo quizá en un efecto espejo que puede llegar mucho a copiarlo, y hay mucho lo que el comunismo le tiene miedo, porque hoy en día El Salvador está visto de otra forma,
Y es tan grande la visión de él que él hablaba de unir Centroamérica para que sea un país, una sola nación, para tener salida y entrada por los dos mares. O sea, y en reiteradas ocasiones suele mencionar a Dios, y la verdad es que, de hecho, Dante Gebel tuvo una presentación, haciéndole una presentación a Bukele. Sería interesante algún día hablar sobre él, ¿no? La cuestión es que, a ver, sigue la palabra de Dios para que las cosas te vayan bien, suele decir Dios cuando se lo mencionaba a Josué. Bueno, vamos a hablar del tema del voto en blanco, porque habíamos hablado, pero después nos fuimos de tema. En realidad seguimos, pero es como que va mucho. Está bien, esto pasa porque no hacemos el programa toda la semana, ¿viste? Esto es una gana. La cuestión es que, en fin, a ver, vamos a hablar del tema del voto en blanco. Para los que les encanta votar en blanco y quieren ser parte del problema, bueno, vamos a ayudarlos a que sea parte de la solución. El voto en blanco para lo que es el balotaje. ¿Por qué decimos balotaje? Porque la diferencia entre las PASO y el balotaje, en las PASO los votos en blanco fueron contabilizados para el recuento final, ya que es una instancia en la que los candidatos debían superar el 1,5% de los votos afirmativos para poder presentarse nuevamente en las elecciones generales. Distinto es el caso en las generales y este balotaje, para los cuales los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional establecen que se computan únicamente los votos afirmativos válidamente emitidos para proclamar ganadora una fórmula presidencial. Eso es lo que dice en cuanto al voto en blanco. Y continuamos. El Código Electoral Nacional, a través de su artículo 149, establece que resultará electa la fórmula que obtenga más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Esto es para el balotaje, hay que aclararlo de vuelta, porque hay cositas que sé que indudablemente han cambiado. Bueno, acá esto pasa cuando estás editando rápido. Ah, ya está. Tanto que hablamos de la estética, horrible salió esto. Pero bueno. Seguimos con el voto en blanco. El sobre se encuentra vacío. Ese voto en blanco. El sobre contiene un papel de cualquier color, sin imágenes, textos ni objetos extraños. O sea, un papel nomás, de cualquier color. El sobre contiene una boleta oficializada, pero le falta el cuerpo correspondiente a una categoría. En ese caso se considerará voto en blanco solo para dicha categoría. Así que bueno, muchachos, estudien bien cómo son las boletas de su candidato, porque el fraude existe, ¿no? A ver qué vamos a cambiar ahora, porque esto también es importante. Porque, a ver, esto yo asumo que también esto lo aprendí en las elecciones de gobernador. Yo no sabía que existía el impugnado, porque tuve la gracia de poder ir a tribunales y participar, digamos, cuando estaban haciendo el escrutinio, pues había que hacer recuento de votos, ¿no? ¿Te acordás que para la elección de gobernador se trasladó hasta el otro miércoles? ¿Te acuerdas que se hizo un lío bárbaro? Sí. Y ahí, sí, que sí te impugna. Mira como uno a veces no le da bolilla a las cosas, y a veces tienen que vivirla y decir, pucha, ¿por qué no lo aprendí? Y mira, estaría más canchero. En fin, el voto nulo es considerado como un voto no válido y no contabilizará en el resultado electoral. Consiste en poner dentro del sobre de votación cualquier elemento u objeto que no sea una boleta oficial. También se considera voto nulo cuando hay dos boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo. Así que no elijan dos presidentes. En tanto se entiende por voto impugnado cuando una autoridad de mesa o fiscal considere que el votante no es titular del DNI que presenta. En este tipo de situaciones los votos no serán parte del escrutinio hasta que la justicia electoral define si se consideran válidos o no. Creo que acá es cuando lo ponen en un sobre y después es la justicia electoral que decida si es válido o no. Que bueno, eso en la última elección de gobernador ocurrió eso, ¿no? La cantidad que había de eso. En fin, esos son algunos detalles para tener en cuenta, Adrián. Sí, bueno, es importante eso que remarcaste, ¿no? Tenemos dos opciones, estamos en un balotaje, dos candidatos, dos posturas, dos modelos de país que se pueden llegar a constituir. Tenemos la responsabilidad de votar. El voto en blanco no contabiliza, entonces es votar a uno de estos dos. Exactamente. Simple, en pocas palabras. Y también es bastante interesante contar con la información de cómo tienen que ser las boletas para ser contabilizadas, porque también puede pasar esto, que uno cree haber votado correctamente una boleta, la cual está falsificada y demás, no va a contabilizar. Entonces eso, información hay,
seguimos los debates, la Cámara Nacional Electoral, hay diferentes mecanismos para acceder. Exactamente, Ariel. Creo que, a ver, hoy en día tenemos a mano cosas que antes no teníamos en cuanto a la accesibilidad. Y si vos me preguntan en qué, y sí, con un clic podés entrar a las propuestas de tu partido, podés entrar a la página de la justicia electoral para ver cómo poder votar. Una cosa que a mí me parece muy interesante es, por ejemplo, que el tema de agilizar las cosas en el momento de votar, que la gente vaya con la información. No te cuesta entrar a Google y poner, como dice más a Google, pero entrar a justicia electoral y poner tu DNI y averiguar a ver en qué mesa votás y en qué ubicación. Llevarlo en la mano, anotado o en una captura de pantalla. Llegar a la mesa, a la mesa de la elección, decir al presidente de mesa, me toca mi número de orden, mi número de coso es este. Lo hacen rápido, entras, votas y te vas. Hay gente que se tardan, tienen que ver a los chicos, porque están de la madrugada laburando, y tienen que buscar papel, vamos a hacerlo bien gráfico, así, tienen que estar así, buscando, y estás esperando, y vos decís, che, pará, ¿crees que soy rápido? Me quiero a desayunar, ¿viste? Porque hay muchos que van sin desayunar a votar. Para que sea más agilizado, o sea, interesemos o no, busquemos, tenemos toda la palma de la mano, no lo usamos, o sea, lo usamos para publicar una historia, hey, estoy votando, nada, pará. Primero votar, después hacer la selfie, no sé. Sí, bueno, está bueno ver en esa línea de recomendaciones, buscar el padrón, como decís, en qué escuela, en qué mesa, llegar a la escuela, buscar la mesa, generalmente están nombradas de letra a letra el apellido, ver dónde estamos, esas cuestiones. Y también otra cuestión que siempre vale la pena reiterar, el documento en orden. El documento nacional de identidad o algún otro tipo de documento que sea certificado para votar y no ir con ningún tipo de documento digital o algo que no corresponda. Claro. A ver, disfrutemos. A vos es que a mí me encanta cuando uno va a votar. Más allá que uno a veces se queja, porque el cordobés somos quejosos. Nos quejamos porque hace calor o porque hace frío. Pero llega el domingo y, por ejemplo, a mí me encanta. Yo re disfruto llegar al colegio. A ver, la última elección, eso también habría que contarlo, pero no lo hicimos. Pero la última elección para mí se vivió un clima muy festivo. A mí me tocó votar en la Mercedaria, la gente en la vereda vendiendo pan dulce, torta. Un clima patriótico, democrático, de alegría. Creo que ni existían los colores partidarios, pero era un clima muy hostil, muy ameno, quiero decir, muy agradable. Después entras, ves las filas, todas las mesas, la gente trabajando, sale el votante del salón, después ve a la fuerza de seguridad cuidando, la circulación, ese ambiente político que se percibe no solamente en una escuela, sino ya en las calles. Es la razón y el motivo de por qué estamos en democracia. Si no estuviéramos en democracia, eso no lo podríamos vivir. Y es una bendición, y es una gracia incluso. Y entonces yo digo, no voten en blanco. Pónganse a leer un poco, estudien. Votá incluso el candidato que a mí no me gusta, vótalo. Por mí vótalo, pero no votes en blanco. Por lo menos pensaste, por lo menos dijiste, te tomaste el tiempo en analizar, evaluar, en decir, bueno, esto lo hago por mi hijo, por mi nieto, por mi sobrino, por quien sea, pero hacelo, estamos en democracia. Porque si no tuviéramos en este tiempo, nos estaríamos lamentando, che, cómo me gustaría, podría votar, te acordás lo que era poner la boleta en el sol, en la urna. Siempre me quedé con la gana de que me saquen una foto, ¿viste? Como si fuera un famoso, no sé. Pero disfruten de este acto eleccionario. Sabemos que la situación es un poco angustiante, pero hay que analizar el otro contexto, el buen contexto, la buena parte de todo esto. ¿Viste? Como dice, tomar lo bueno y sacar lo malo. Bueno, que lo bueno es esto, ¿no? De poder disfrutar de este acto democrático, patriótico, de poder participar. Ya estamos participando con el voto. Si quieren ir por un poco más, háganlo. Hay partidos políticos que están a disposición para recibirlo, por si se quieren afiliar, para participar. Hay que formarse, hermano, porque sinceramente esto lo digo yo por experiencia. Si tienen el tiempo para formarse y hacerlo, háganlo, porque después van a estar contra agradecidos
y el hecho de formar parte en algo en cuanto a mí me tocó ser fiscal una vez y me sentía hecho, me sentía completo, era como que te sentías útil, eso. Ya con votar la gente se siente útil, Adrián, ¿eh? Sí, todos somos parte de un entramado mayor y es importante, bueno, esto, pensar que entre todos lo hacemos posible y que podemos disfrutar de la vida democrática y de cada acto de la mejor manera. Me gusta esto que nombras, Sí. ¿no? De la puerta de las escuelas, compartir algo, decir, che, ¿a quién votaste vos? Decime, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, esas cosas que tienen que ver con lo folclórico, con lo que nos define, con lo que expresa lo que somos, que no se pierda. Y por último, pensar esto, ¿no? Que nada ni nadie nos robe la esperanza. La esperanza está puesta en Dios y como decíamos recién, Dios pone reyes, Dios saca reyes, pero para eso también está nuestra parte de ir y votar. Todo será conforme a la voluntad de Dios y todo será por algo el que gane. Claro. Siempre va a ser por algo. En fin, vamos a retirar con esa imagen y una frase que justo vos mencionaste y se me vino. Es justamente eso, ¿no? Cuidar la democracia. Yo no soy muy pro de esto, ¿viste? Cuando hablan de todas estas cosas, pero ya cuando te pones, es como que todo va saliendo solo, ¿viste? Y la verdad es que es eso, ¿no? Es cuidar la democracia y participar y disfrutarlo, justamente. Así es. Y en imágenes nos vamos despidiendo. Con esta imagen ya vamos a volver a estudio, obviamente, para que la gente nos vea de nuevo. Pero, en fin. Milei, Massa, Milei. Estamos ante una elección histórica. Yo creo que desde que empecé a votar, tuve el derecho de votar, yo creo que esta ha sido una de las elecciones más apasionantes, sacando todo el contexto de las cuestiones de que lo que se ha hecho mal o bien, de lo que hayan hecho, todo la mar en coche. Es una elección histórica por todo el contenido. Tenemos los dos frentes de dos polos muy opuestos, unas personas que llevan años en la política y por otro lado tenemos unas personas que llevan recién 2 años en la política, pero que logró llevar sus ideas liberales, sus ideas de la economía a un grado de poder llegar a enseñar economía a la gente en una plaza de allá de la ciudad de Buenos Aires, de empezar, no sé, quizá en los medios, de empezar a manifestar su descontento y ser un espejo o una proyección de lo que la gente pensaba, en fin, amateur o lo que sea, está Milei ahí. Algunos se dejan llevar por algunas profecías del hombre gris y todas las cuestiones. Sabemos que era una persona idónea a la política y creo que esto también hace a romper el statu quo de que también es posible, ¿no? Y es una persona que viene con formación, de economía sabe. Y Massa, una persona que ha demostrado, más allá de muchas cosas de que no podemos llegar a estar de acuerdo con él, pero ha demostrado que en cuanto a política tiene una cintura bárbara en política porque el debate supo manejarlo, incluso hasta en el primer debate supo salir airioso porque es la realidad, porque lo han cascoteado por todos lados, pero el tipo se mantuvo firme, el tipo como mostrando, como diciendo, yo del tema sé, me han dado con todo, con palabras, con cosas durante mi carrera política y bueno, ahora lo vuelvo a vivir así y mostró su cintura política asesorado por brasilero o por quien sea. La cuestión que por más que Durán Barba diga que la inclinación va para Massa, me parece que hasta el 19 de noviembre no sabemos quién va a ganar, porque sinceramente la cuestión está muy abierta, si bien las encuestas han dado de que Milei ganaba, sobre todo en el debate, ¿no? Tanto en TN como La Nación, por ejemplo, pero la cuestión es que está todo abierto. Cualquier cosa puede llegar a pasar hasta el día domingo, pero hay que remarcar eso, ¿no? Estamos ante una elección histórica, una de las elecciones, si se quiere, más importantes en estos años de democracia, Adrián, que va a repercutir seguramente, ¿no?, en definir el futuro, ¿no? No solamente también de los jubilados, el futuro de los laburantes, el futuro de los jóvenes, de la generación que viene, porque hay muchas cosas que se han instalado en la educación, que bueno, eso de los vouchers no lo hemos hablado, pero sería importantísimo. A ver, el tema del voucher, por ejemplo, surge de un libro de Milton Friedman, creo que fue del año 1965, creo que era Capitalismo y Liberalismo, algo así, y que hace una propuesta sobre el voucher. Y si bien hay países que lo han implementado, algunos no le han ido bien, otros sí, pero sería importantísimo eso que se aclarara, porque hay muchas cosas que en las cuales el Estado se ha metido tanto, que hoy en día la educación también se ve agravada por esas cuestiones. En adoctrinamiento,
en formar gente pensada y no pensadores. En fin, se está prostituyendo o transgrediendo el futuro de los jóvenes, de los más chicos, por sobre todas las cosas. Y creo que son muchas cosas que están puestas sobre la mesa y que justamente están en juego, Adrián. Sí, también mencionar esto que hablabas de las jubilaciones, que lo mencionaste recién, el retorno posible de las AFJP, el régimen de capitalización individual. Cada aportante podrá generar de sus propios aportes a una jubilación, una caja privada, para el día de mañana tener esa garantía de que va a cobrar. O también poder elegir en un fondo público donde optar, depositar sus aportes. Eso sería bastante interesante en cuanto a la posibilidad de elegir. Y bueno, en educación lo que nombras con el tema de los vouchers, el subsidio a la demanda, que cada uno pueda elegir la institución educativa en la cual estudiar. Y también poder elegir los hospitales y las diferentes instituciones. Eso es lo que se busca, es bastante interesante en términos de letra, habrá que ver en la práctica cómo se dará, pero sí me gustaría cerrar desde lo personal con una frasecita que me gustó mucho que mencionó Milei. Es la elección más importante en los últimos 100 años. Y vaya que han pasado gobiernos, ¿no? Pero sí, es cierto, condensa mucho, condensa una cuestión intergeneracional, los adolescentes con sus primeros votos, personas adultos mayores, las franjas etarias que están al medio y todos involucrados con más o menor grado de información, pero con una vida democrática política activa que se tiene que condensar, como decíamos recién, justamente con ir a la urna y emitir el voto. Exacto, es tan simple. Sí. Quizás nos cueste un poco pensar, pero tomémonos el trabajo, ¿no? De analizar, de evaluar, de estudiar y de decir, bueno, me convenció, porque de eso también se trata la política, de convencer. Por algo más agarraba, salía de la atril y hablaba. Yo no voy a hacer eso ahora, lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer. La cuestión de que es eso, ¿no? Una de las elecciones más importantes, para mí lo de los últimos 100 años, para el que le guste desde que empezó a votar, quizá el que votó este año, desde su primer año, pero es una de las elecciones más importantes por el contexto y por las dos clases de figuras que están al frente. Así que bueno, voten con conciencia, sean sabios, disfruten de este acto democrático que va a ser el 19 de noviembre, disfrútenlo y bueno, será lo que sea conforme a la voluntad de Dios, como uno siempre lo dice. Y será, bueno, hasta que arranquemos el diario con el lunes leyendo que fulano mengano ha sido presidente electo para asumir sus cargos el 10 de diciembre. Así que ha sido un gusto que hayan podido ver este video, de poder acompañarnos en esta nueva emisión de 1517, el debate del debate. El último debate del debate será de acá hasta no sé cuánto, 4 años después, pero no sé, vamos a estar más canosos de lo que estamos queriendo estar. Ahora estamos como en especie de división inferiores, ¿no? Pero anhelamos seguir con esta temática. Creo que la política es importantísima en materia, digamos, ya de la visión de los cristianos. No hay que ser ajeno a nada porque el que asume ciertos cargos se convierte en administradores, ¿no?, de nuestros recursos. Así que bueno, ha sido un placer, Adrián, tenerte una vez más. Bueno, es un placer, Gonzalo, y a ustedes que nos acompañan fielmente del otro lado de la pantalla. Y será hasta la próxima. Vamos a ver cuándo volvemos. Si es que vamos a ver cómo terminamos el domingo, pero no sé si volvemos. Será hasta la próxima, pero seguramente vamos a ir con algunas actividades, porque hay muchas cosas. Nos quedó pendiente, lo vamos a esperar a Joel si verá que bueno, está ocupado, pero me hubiese gustado brindar con una cerveza, porque no hemos podido celebrar los 506 años de la Reforma Protestante. No, el otro día en Comodoro estuve allá en, ¿cómo es? Se festejó también, viste, más de 10 ministerios reunidos, emocionante la verdad, celebrando los 506 años de la Reforma, ¿no?, de la épica de Martín Lutero, como lo supo profetizar John Huss 100 años atrás, ¿no?, que vendrá un cisne, ¿no?, y removerá todas las entrañas. Y la palabra de Dios hará de la suya, como diría Lutero en aquella vez cuando estaba brindando con cerveza. En fin,
Después vamos a subir contenido porque hay muchas cosas interesantes que ha hecho la reforma, pero esta despedida va a ser más extensa que la despedida de Diango, mira. Será hasta la próxima, gracias por acompañarnos y esto fue 1517. Volviendo a la fuente, como ustedes están diciendo, ¿no es cierto? Me parece a mí, no sé, en lo personal, que muchas veces nosotros dejamos ciertas conexiones que teníamos antes, nos llaman, ¿no es cierto? Acá estamos viendo un auto entonces estacionado sobre una rampa. A ver, hay que pintar la esquina de rojo para saber dónde no podemos estacionar. Hemos llegado a ese modo. Sí, efectivamente, tienen la política, sienten la amplitud de la palabra política, como justamente mencionaste. A ver, uno dice, pero a ver, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Qué dijo Cristo cuando vino a este mundo? ¿Qué le decía